Esperanza García. Viceministra, gracias por estar en Caracol Radio y buenos días para usted. Buenos días, Gustavo. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para su audiencia. Viceministra, ¿por qué consideran ustedes que es financieramente inviable estas autopistas que tanta fe le tiene la gente puesta? Bueno, Gustavo, yo creo que lo primero que hay que explicar es qué tipo de contrato estamos hablando. Esto es una APP de iniciativa privada que se financia 100% y exclusivamente con el ingreso de los peajes. Esto es un proyecto que tiene 10 unidades funcionales, que tiene la construcción de casi 15 kilómetros de variantes, 63 kilómetros de doble calzada, la operación y mantenimiento en total de 253 kilómetros y tiene previsto como ingreso el recaudo de 7 peajes, 6 peajes que son existentes y un peaje adicional. Y 2 de esos peajes, Turbaco y el peaje nuevo, que es el peaje de Arroyo de Piedra, representan el 46-47% del recaudo. Este contrato inició en octubre del año 2021 y desde ese momento, esto no es un problema de hace un mes, de hace 2 meses, desde ese momento se han dado discusiones, conflictividad frente al esquema tarifario de estos peajes, que además debo decir, en el cierre financiero previó incrementos que van del 29% al 139% en la estructura de tarifas. Entonces, si no logramos cerrar, tener estas actualizaciones tarifarias, pues eso hace que no haya cierre financiero. Hoy este contrato de concesión se mantiene en etapa de preconstrucción, no ha logrado cierre financiero y pues esto tiene que ver con el tema de los incrementos tarifarios. Y hoy estamos compensando, el año pasado pagamos 84.000 millones de pesos de compensaciones, tenemos cuentas por 70.000 millones de pesos y este año prevemos que a octubre, noviembre, debemos pagar compensaciones de 95.000 millones de pesos. Entonces, de lo que estamos hablando es de una concesión, una IP, 100% recurso de peajes, que no logra un cierre financiero y que llega un momento en que si no se toman decisiones, pues va a quedar en default y eso empieza a generar que el contrato, el proyecto no es autosuficiente para poder honrar las necesidades financieras del contrato. Viceministra, pero parte de ese problema no lo ocasionó el gobierno al congelar las tarifas de los peajes durante un tiempo, cosa que ya se ha reconocido que fue una equivocación y ahora pues hay que hacer unos reajustes que pues pueden ser muy bruscos. ¿No es eso también parte del problema? No, pero sí, podemos estar hablando que eso es un 8% de la discusión de incrementos tarifarios. Acá tenemos el peaje de Bayunca que debe subir un 42% de incremento de las tarifas contractuales. Aquí no estoy hablando, estas fórmulas tarifarias incluyen incremento del IPC más unos incrementos tarifarios adicionales. Entonces aquí de lo que hablamos y en gran medida estamos hablando es de estos incrementos tarifarios y de estas discusiones que se han dado especialmente en el peaje de Turbaco, donde hoy tenemos suspendidos los cobros de las categorías 1 y 2. Toda esta realidad y la imposibilidad, así quisiéramos, no podemos girar recursos del presupuesto público para lograr el equilibrio de estas concesiones. Entonces, así quisiéramos, esta estructura y estos incrementos tarifarios que no se han dado en el tiempo, insisto, esto arranca en el año 2021. En el año 2021, en octubre de 2021, se levantan las talanqueras en el peaje de Turbaco y desde ese momento a hoy, pues hemos tenido todas unas conversaciones y discusiones frente al peaje Turbaco que representa el 40% de los ingresos de este proyecto. No digo, y no se trata de desconocer que efectivamente el IPC que aún nos falta por subir, el 9, casi 10% de la vigencia 2023, también suma a la necesidad de compensación, pero no llega a ser el 10% de la necesidad de compensación. Hoy estamos compensando mensualmente 8.000 millones de pesos. Esto es lo que pues da las cifras que le comento. Y más allá, esto necesita pues un reequilibrio. El concesionario nos ha presentado 6, 8 propuestas recortando el alcance del proyecto. Este proyecto tiene una inversión de 2.3 billones de pesos en CAPEX para apalancar puentes peatonales, intersecciones viales, variantes, doble calzadas. Si no logro el cierre financiero, tengo que empezar a recortar alcance. Y esto me estaría dejando casi que en un contrato de operación y mantenimiento. Entonces, esa es la conversación que requiere un análisis
porque de lo contrario el concesionario no va a lograr el cierre financiero y no va a poder hacer el cambio de etapa. Hoy se encuentra en preconstrucción para pasar a la etapa de construcción. Viceministra, le quiere hacer una pregunta a nuestro director de noticias en el Caribe, desde Barranquilla. Don Martín Tapia, lo escucha la viceministra. Viceministra, los gremios y específicamente la Cámara Colombiana de Infraestructura están pidiendo a los gobernadores de Bolívar y Atlántico que se reúnan con el gobierno, que busquen alternativas, porque es que este proyecto es definitivo para la competitividad de la región, para la logística, para la actividad portuaria. ¿Qué alternativas contempla el gobierno? No, miren, como les digo, esto no es un tema de que se haya activado hace una semana, hace 15 días. Este es un tema que desde el momento cero que llegamos a la administración ha ocupado nuestras agendas. Como les digo, yo creo que, y a mí me reportan de la ANI, 10 mesas de trabajo con el concesionario, 6 propuestas. ¿Propuestas para qué? Para que los incrementos tarifarios no se den como estaban pactados en el contrato. Arrancaba el contrato, había unos incrementos. A los 3 años habían otros incrementos, sino que esos incrementos se puedan llevar a 8 años para poder normalizar esas tarifas contractuales que hicieron parte de la estructura financiera. Otras alternativas están alrededor de reducir el CAPEX del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Reducir las obras. Entonces, las alternativas, la voluntad de todos está sobre la mesa. Esto requiere el concurso del Gobierno Nacional, ANI, Ministerio de Transporte, concesionario, gobiernos locales, comunidad. De nuestra parte, toda la voluntad, y eso es lo que llevamos haciendo durante año y medio. ¿Qué nos preocupa? ¿Y dónde alzamos la mano? En que llega un momento, nosotros hoy estamos usando una subcuenta del contrato a donde se va el 38%, mensualmente deberíamos recaudar 22.500 millones de pesos, ese es el recaudo de esos 6 peajes y ya hoy debería estar funcionando el nuevo peaje. No recaudamos ese valor, recaudamos del orden de 14.500 millones, quiere decir que hay que compensar cerca de 8.000 millones y se está usando un recurso de una subcuenta que había sido prevista para otro tipo de obras y esa subcuenta se va a agotar. Si no llegamos a un acuerdo antes de que esta subcuenta se agote, pues vamos a quedar en default y esto también nos va a generar unas dificultades en el desarrollo del contrato. Viceministra, ¿pero qué va a hacer el gobierno para que esta terminación de la concesión de la autopista del Caribe no termine en un abandono absoluto de todas estas vías y de este proyecto? Yo creo que lo primero que hay que poner sobre la mesa y hay que tener claro es la voluntad de todos los actores que estamos sobre esto para lograr generar alternativas y llegar a acuerdos hasta donde se pueda que sean de beneficio para todos los actores. Si se llegase a concretar un escenario donde definitivamente no se logra el cierre financiero, donde definitivamente no se puede pasar de etapa de preconstrucción a construcción, recuerden ustedes que nosotros a través del INVIAS, el INVIAS hoy administra 10.200 kilómetros de red vial en este país. ¿Con qué lo hace? Con 29 peajes, con el recaudo de 29 peajes. A través de la ANI administramos 7.700 kilómetros de red vial. ¿Con qué? Con cerca de 125 peajes. En el hipotético caso, estas vías, 253 kilómetros, regresarían al INVIAS con el recaudo y el INVIAS se haría cargo del mantenimiento de esta infraestructura. Yo creo que preocuparnos por el mantenimiento no es ahorita la discusión, es cómo podemos llegar a acuerdos que posibiliten que esta inversión que estaba estimada de 2.3 billones de pesos para pagarla durante 35 años, porque este es el plazo de esta concesión, la podamos lograr y que estas obras de doble calzada, 63 kilómetros de doble calzada, 16 kilómetros de variantes, 16 puentes peatonales, 8 intersecciones a desnivel, logren ejecutarse. Yo creo que eso es lo que nos tiene que convocar a todos, de parte del Gobierno Nacional, la voluntad. El concesionario ha manifestado su voluntad y todos los actores que gravitamos en esto, pues tenemos que concurrir para poder llegar a acuerdos. Viceministra García, usted me admite una pregunta de nuestro director de noticias en Antioquia, Juan Carlos Higuita, sobre otra carretera, sobre otra vía. Adelante. Sí, es de su competencia, por supuesto. A ver, Juan Carlos, lo escucha la viceministra. Claro, viceministra, porque es muy importante dentro de la infraestructura 2 principales ejes que tiene este departamento pendientes. Pacífico 1 y también la vía que va a comunicarnos con el Urabá.
por el túnel del Toyo, pero que requiere obras del gobierno nacional para poder conectar Mar 1 y Mar 2. ¿Qué decirle al gobernador, que ha insistido incluso que le devuelvan la potestad para poder ellos actuar y trabajar sobre estas vías? ¿O qué solución hay por parte del gobierno nacional para poder conectarnos con esas vías? Bueno, lo primero que hay que decir y hay que tener claro es que en este territorio tenemos Pacífico 1, Pacífico 2, Mar 1, Mar 2, inversiones del Invías en el túnel Guillermo Gaviria, que ustedes pues se llama túnel del Toyo. Hoy en el Invías, y aquí hablo como directora encargada del Invías, hoy en el Invías hay recursos por 340.000 millones de pesos honrando los compromisos del Invías para estas obras. O sea, en ningún momento, ni en la concesión de Pacífico 1, ni en las obras del túnel del Toyo, el gobierno nacional no ha honrado sus compromisos y las vigencias futuras en ambos casos están disponibles para poderlas girar. ¿Cuál es la discusión que tenemos aquí realmente? Y me voy a referir en Pacífico 1. Necesidades de adición por 1.2 billones de pesos. ¿Para qué? Para atender la terminación de una doble calzada y para atender un punto inestable, más o menos 500.000 y 600.000 millones. Son recursos adicionales. Los recursos originalmente han estado honrados. Pasa lo mismo con Túnel del Toyo. Las obras y los valores que se estimaron, porque no solamente es el Túnel del Toyo, hay una parte que está a cargo de la Gobernación y hay una parte que está a cargo del Invías. Hoy nos están diciendo que se requieren más de 500.000 millones de pesos para terminar las obras. Y ahí es donde está la conversación, pero los recursos de esta vigencia, tanto en Pacífico 1 como en todas las concesiones que requieren vigencia futura, 24 proyectos de concesión, más los proyectos del Invías que también están con vigencia futuras, todas las vigencias futuras hacen parte del presupuesto, serán honradas en la medida en la ANI, que se tengan que girar a las fiducias, y en el Invías en la medida que se avancen con los cronogramas de obra y las actas de pago. Entonces, frente a eso, ahí están los recursos, ahí están los contratos. En el caso del Invías son 3 contratos lo que se tiene y se avanza conforme los compromisos. Y todos, esto no es un tema solo del gobierno nacional. Aquí el departamental tendremos que buscar los escenarios y la forma de poder buscar esos recursos, porque el gobierno del departamento también requiere unas adiciones que nos permitan culminar esas obras. Pero insisto, en ningún momento hemos incumplido ningún compromiso presupuestal que se tenga con estos proyectos. Pues interesantes temas que tienen que ver con la infraestructura y con el futuro y desarrollo de los departamentos. Viceministra, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes muchísimas gracias por el espacio.